Hola, esto es Crisis en el Aire, el programa de la revista Crisis para tirar del hilo de la coyuntura argentina. Todas las semanas elegimos 2 temas clave, los trabajamos y compartimos un análisis crítico. Hoy conducen Natalia Gelos, Mario Santucho y Juan Pablo Hudson. Este programa fue transmitido en vivo por FM La Tribu. Si querés escucharnos en directo, podés sintonizar FM 88.7 o fmlatribu.com los viernes de 14 a 16 horas. Ahora sí, hoy, en el episodio 235 de nuestra 7ª temporada, el agrande de los libertarios y la ira popular sigue mascullando. El gobierno de Javier Milei comenzó su 3er año en el poder a todo trapo y da muestras de una fortaleza llamativa. Hay que mirar primero que nada a nivel global para entender cómo la ultraderecha avanza con prepotencia a través de una demostración de fuerza que nos quiere hacer pensar que no tiene rivales. Ese sin dudas es el principal apoyo de Milei para sentirse blindado. Donald Trump, que ayer recibió nada más y nada menos que a Lionel Messi en la Casa Blanca entre risas y complicidades. No sé si acá hay algún comentario. Durísimo, para hacer. Durísimo, feo. Sí, va a tener efectos, va a tener cola sí. El asunto. En Argentina, la expresión más clara de este arrebato, que decíamos, lo vemos en el Congreso Nacional, donde el oficialismo logró aprobar durante el verano 2 leyes antipopulares que implican cambios significativos. En este primer bloque de Crisis en el Aire 2026 vamos a mirar la coyuntura con realismo, pero nos vamos a preguntar también por las fisuras de esta gobernabilidad nefasta. Comencemos por la apertura de sesiones del Parlamento que tuvo lugar el domingo pasado, 1 de marzo a la noche, con un discurso presidencial muy expresivo. De este momento, un Milei agrandadísimo que leyó monótonamente los supuestos logros de su mandato hasta ahora, y va salpicado de agresiones improvisadas, violentas, las risotadas esas que pegaban, ¿no?, hacia los costados contra los congresistas opositores y contra todos aquellos que lo cuestionan. Las señales entonces son muy claras, los libertarios se sienten empoderados y van a acelerar todo lo que puedan si es que no encuentran resistencia. Así es, Nati, y van a acelerar y ya vienen acelerando, ¿no? Durante todo el verano el oficialismo aprobó 2 leyes importantísimas en sesiones extraordinarias. El nuevo régimen penal juvenil primero, que incluye la famosa baja de la edad de punibilidad de 16 a 14 años, una especie de sueño húmedo de larga data del oficialismo, del sistema político en general, que lo acaba de poner lo acaba de aprobar los libertarios, y sobre todo la reforma laboral, ¿no? La supuesta famosa ley de modernización laboral, con modificaciones estructurales obviamente favorables a los empresarios. Para lograrlo, la ultraderecha desplegó palo y zanahoria. Por un lado, una violenta represión policial contra la protesta de quienes salimos a la calle a oponernos. Esto es sistemático, esta vez fue bastante decidido. Por el otro, una serie de prebendas para los legisladores, también extorsiones, hay que decir que también hay palo también ahí, sobre todo para los legisladores y las legisladoras de la oposición, que se dieron vuelta y votaron en contra del mandato que le habían dado sus electores en las urnas, ¿no? Un conjunto de legisladores y legisladoras que se dieron vuelta. La mayoría que logró el gobierno fue holgada y la sensación es que esa comodidad podrá repetirse sin mayores dificultades en futuras iniciativas. Sí. Se habla incluso de que no estarían tan lejos de conseguir los 2 tercios en el Senado, lo cual le permitiría, por ejemplo, elegir nuevos jueces de la Corte Suprema, ellos solos, ¿no? Sí. El cambio este cambio en la correlación de fuerzas surge, hay que mirar su origen en la nueva composición de la Cámara luego de la elección de octubre, ¿no? El bloque puramente libertario se triplicó tanto en diputados como en senadores después de la gran elección que hicieron en ese momento. Y por ahora, y este es otro dato, la disciplina hacia adentro se está imponiendo con mano de hierro. A diferencia, seguramente se acordarán, de lo sucedido en el 2023, cuando ganaron por mucho también, pero era un bloque medio heterogéneo, nuevo, que se empezó a desgranar, a desgajar poco a poco y fueron perdiendo legisladores. En este caso, no solo conservan lo propio con fuerza, sino que empiezan a sumar los desgajamientos de los otros bloques, ¿no? Ahora se nota, dicen los que siguen de cerca el asunto, los analistas que están ahí en el Congreso, los amigos que miran de cerca la cosa, el avance de Karina Milei como rectora del espacio propio,
su alianza con los Menem, ahora mucho más aceitada que en años anteriores, y el involucramiento en la estrategia de Santilli, que es un mercenario con muñeca, con llegada al peronismo además. En el Senado, la llegada de Patricia Bullrich también parece haber ordenado la tropa, una señora con experiencia en estas lides. Le pedimos a un viejo amigo de la casa, fundador de la tercera época de nuestra revista, de la revista Crisis, el gran Diego Genú, además mi primo, que nos brinde su mirada, le pedimos que nos brinde su mirada sobre el momento político que atravesamos. Escuchemos el audio que nos envió. El gobierno aparece en este arranque del año político, legislativo, sí, con mucha fortaleza, muy empoderado, con el sistema político domado, después de aprobar, la reforma laboral más agresiva que se podía imaginar en la Argentina, con mucha decisión de avanzar, copando distintos espacios de poder real, y con el nombramiento de Maíquez en el Ministerio de Justicia, que es una especie de pacto con la mafia judicial, con la casta judicial, con la familia de Comodoro Pi, y que se presta para muchas lecturas. Por un lado es un acuerdo para nombrar 200 jueces, fiscales. Por otro lado, ahí está también el reverso, el huevo de la serpiente, porque hay un temor de fondo del gobierno de Karina Milei, que ya no podía tercerizar su propia defensa en Comodoro Pi en figuras ligadas a Santiago Caputo, como era Sebastián Amerio, el viceministro de Justicia que salió eyectado. Entonces hay una ofensiva del gobierno que delata también un cierto temor de que cuando el viento cambie pueda ser cuesta arriba para Milei sobrellevar su proyecto, ¿no? Entonces hay un acuerdo con la casta judicial, y ese acuerdo con la casta judicial a través de Maíquez también conecta con sectores de la política. Hay que pensar en Daniel Angelici, en Juan Manuel Olmos, en otros actores también, impensados quizá o no tanto, que tienen vínculo con Maíquez. Entonces, traer a Maíquez al gobierno es más que un pacto con la casta judicial. De todas maneras, el gobierno está en una situación complicada en lo económico, la sociedad está en una situación complicada en lo económico, lo vemos todos los días. Quiero decir, detrás de esta ofensiva muy, muy violenta del gobierno de Milei, de los actores que lo acompañan, también hay un intento por tratar de disimular todo lo que cruje, ¿no? Por debajo de la escena que monta el poder que construye Milei y los aliados de Milei. Hay una observación fundamental que hace Diego en este audio, y es que hay cosas que crujen y que se están tratando de ocultar, como siempre lo hace el poder, ¿no? Uh-huh. Pero eso que va quedando detrás, lo que tratan de evitar que se haga público, lo vamos a retomar en el segundo bloque, cuando hablemos de la malaria económica, que es muy, muy grosa, y de la conflictividad social. Sigamos ahora poniendo el foco en cómo avanza el oficialismo en la construcción de un poder con pretensiones realmente hegemónicas. Retomemos algo que nombraba Diego, que es la gran novedad de esta semana, y que fue este cambio en el Ministerio de Justicia, donde salió el 4 de copas Cunio Libarona e ingresó este peso pesado de la familia judicial, el hasta ahora fiscal general de la ciudad de Buenos Aires, Juan Bautista Maíquez, hijo de uno de los jueces más poderosos de Comodoro Pi. Esta jugada implica un pacto fuerte con la casta de tribunales y con sectores políticos tradicionales. Diego nombraba algunos, nosotros podemos nombrar otros, y también es importante esto nombrarlo, quizás hay un pacto con el poder económico, porque no hay que olvidar que los Maíquez, o sea, padre e hijo, fueron dos de los participantes en 2022 de la excursión al lado escondido del magnate Joe Lewis, organizada nada más y nada menos por el grupo Clarín. Todo parece indicar que uno de los objetivos fundamentales del nuevo ministro sería la designación, escuchen, de 300 jueces y fiscales federales que hoy están vacantes, lo cual les permitiría controlar el poder judicial. Más aún si, como decíamos antes, como decía Mario,
logran nombrar también a los nuevos integrantes de la Suprema Corte de Justicia. Pero hasta aquí hablamos casi exclusivamente del oficialismo. Y la verdad es que si ellos logran mantener la iniciativa y avanzan cada vez más, es porque la oposición no logra ponerle un freno. En ese plano, la figura que emerge es Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, quien hizo su propia apertura de sesiones, con un discurso de 1 hora y media, donde se plantó como un oponente frontal al modelo de Milei y anunció que, citamos, hay otro camino. La pregunta que queda abierta es, ¿cuál es ese otro camino? Que parece que nunca se termina de definir, por lo menos en estos 2 años. Y también hay que ver si el gobernador sale de su provincia y construye una opción nacional. Le pedimos a otra gran amiga de esta revista, Karen Tepp, militante del partido rosarino Ciudad Futura, quien desde diciembre es diputada nacional, que nos cuente sus primeras impresiones sobre lo que se juega en ese mundo que para ella es todavía muy nuevo. Y bueno, esto fue lo que nos dijo. Bueno, 4 o 5 ideas que creo sobre el Congreso de hoy, pero fundamentalmente sobre el rol que tenemos que tener la oposición en este momento. El primero, creo que hay que tener claro que quienes nos eligieron fue para frenar a Milei. En ese sentido hay que ejercer una representación nítida y sin dobleces de las ideas que defendemos. Aquel que subestime lo que hoy significa romper el contrato electoral y ceder ante una negociación con el oficialismo ante tal o cual decisión, creo que sin lugar a dudas va a sufrir las consecuencias en la próxima elección. Pero además que tiene no solamente una repercusión en términos de carrera política individual, sino que le hace un gran daño a un momento de crisis de representación política que frente a esas conductas se sigue profundizando. El segundo, creo que es necesario traducir los debates parlamentarios para evitar caer en la discusión cerrada de políticos entre políticos, de especialistas o peor aún, del panelismo violento al que nos invita todo el tiempo el oficialismo, como lo vimos el domingo con la apertura del presidente, ¿no? El tercero es la necesidad de articular las luchas para combatir la fragmentación. Estamos en un momento donde además de la crisis de representación hay una crisis de participación, en muchos casos producto de una precarización de la vida que hace muy difícil poder sostener niveles de participación como en otros momentos, y en eso creo que uno de los trabajos políticos más importantes es poder retejer todas esas luchas que hoy se dan de manera tan fragmentada. El cuarto, acercar y abrir el debate sobre el país que queremos para que al mismo tiempo que resistimos estos gobiernos autoritarios podamos ser capaces de renovar la agenda política de nuestro campo y achicar la brecha entre lo que se discute en las instituciones y lo que pasa en la vida real. Y que en eso los representantes institucionales tenemos que estar ahí en el territorio, participando activamente o incluso fomentando y organizando este tipo de encuentros. Y el quinto, compartir una reflexión que traía el otro día en una reunión de bloque un compañero que nos invitaba a no pensar en la foto del electorado que fue, sino en la que puede llegar a ser y en esa mayoría social que necesitamos construir para que seamos capaces de construir una nueva fuerza, un nuevo poder que nazca de abajo hacia arriba y de la periferia al centro, y en eso creo que la tarea es inmediata, la tarea es cada vez más urgente y hay que hacerlo desde todas las trincheras, pero sin lugar a dudas quienes estamos hoy en el Congreso tenemos una cuota importante para poder llevarlo adelante. Escuchamos a Karen Tepp con su panorama de la oposición en este inicio de año. Nos queda otra pregunta que pasa por la oposición dialoguista. El intento de reformar la ley de glaciares permite entender ese paño de tejido flojo que funciona ahí. Repasemos. La reforma de la ley de glaciares busca quitar protección a áreas que son reservorios de agua dulce. En el discurso del 1 de marzo, que decíamos hace un ratito, que mencionábamos recién, Milei dijo que la minería se va a desplegar por toda la cordillera, dejando en claro cuáles son las intenciones. En este momento, el primer round en senadores dejó 40 votos a favor de la reforma de la ley de glaciares y 31 en contra. En ese 40 votos a favor de la reforma acompañó la Libertad Avanza, la red de aliados y, por ejemplo, Corpachi de Catamarca, Uñac de San Juan, que son 2 provincias mineras,
porque el PJ dio libertad de acción para votar en senadores, y a la vez también Arce y Decut, que son de Misiones, del Frente Renovador. Mario, vos hoy hablabas de Santilli, bueno, recordemos, de hecho en los últimos programas de Crisis en el Aire habíamos hecho un repaso de su gira y sus reuniones con todos los gobernadores, Santilli como ministro del Interior, ¿no? Con la agenda repleta, justamente con dos temas clave para conversar. Uno era la reforma laboral y el otro la ley de glaciares. Se habló mucho, por ejemplo, de Jalil, que salió del PJ y que en esas conversaciones estaba el traspaso a la provincia de la empresa estatal de yacimientos mineros, para que fuera parte de lo que pueda manejar Catamarca, digamos. Y sumemos a aquella gira entonces San Juan, Mendoza, la figura de Cornejo, que es importante en toda esta movida. En enero estuvo por el litoral y lo que asoma ahora es que comienza de hecho otra gira en los próximos días para atar los cabos sueltos que queden, para reunir los votos que se necesitan para reformar la ley de glaciares. Los gobernadores de la Mesa del Cobre, que son Mendoza y San Juan especialmente, y las del litio, que son Salta, Catamarca y Jujuy, son los que más presionan, los que más tienen para negociar en esta discusión. Y además, de hecho, hay que recordar que otra de las reformas de la ley de glaciares lo que trae es autonomía para que las provincias manejen esas áreas, ¿no? Cada provincia va a poder decidir hasta dónde se explota y se explora o no. Entonces, esa es una de las monedas de cambio. Esta semana había segunda cita, esta vez en diputados. Los números les daban ajustados, había dudas de qué iba a suceder ahí, si bien estaban justamente negociando, pero finalmente la votación se pospuso porque antes va a haber una audiencia pública, que fue para evitar, entre otras cosas, la judicialización. Esto es, sin una consulta previa informada, por ejemplo, se está violando el acuerdo de Escazú, que es un acuerdo internacional al que Argentina adhiere, y ayer, de hecho, hablábamos con Maxi Ferraro, que es diputado de la Coalición Cívica, que fue uno de los que estuvo justamente impulsando para que la crítica a la reforma. La oposición. Exactamente, y él lo que decía es que las mineras no quieren, o sea, quieren tener la cosa prolija, muchas de las mineras. Entonces, cualquier asunto que no esté tratado de manera prolija no les conviene. O sea, las mineras pueden ser más republicanas que los gobernadores. Así es más respeto una por buena las instituciones. De trasfondo a todo esto, además, del 1 al 4 de marzo en Canadá hubo una convención minera que es la más importante del mundo. Sirve pensar qué gobernadores viajaron allá, porque en especial fueron de Santa Cruz, de Río Negro, viajó Bertinec, de hecho allá, de San Juan, Catamarca, Jujuy, también viajó el gobernador de Jujuy, Sadir. Esto es, si hacemos un paralelo con qué minerales hay ahí, bueno, tenemos uranio, tenemos litio, tenemos cobre, para entender cómo se va dando ese armado. A la convención llegaron con media sanción en mano. Hay que ver cómo sigue. Entonces, ahora hay una fuerte campaña justamente de acá a los días en los que se trate. Audiencia por medio. La audiencia pública va a ser del 25 y el 26 de marzo, 25 presencial, 26 virtual. ¿Acá en el Congreso? Acá en el Congreso. Todos nos podemos anotar hasta el 20 de marzo para participar. Esto es clave porque justamente si en diputados no llegaban con los números totalmente cerrados, bueno, acá por lo menos se ganó tiempo, esto es lo que se celebraba. Así que bueno, la idea es que cuanto más gente se anote en la audiencia, mejor. Obviamente va a haber presiones y campañas para desarmar esta idea. Hablamos en estos días, ayer, con Miriam Bregman, llamada la Chilindrina Trosca, por el presidente también en el discurso exaltado que tuvo el 1 de marzo, y a ella le preguntamos qué lectura hace del momento libertario en el Congreso y de qué materia están hechas estas agresiones. Creo que la vuelta de Milei a un discurso violento, confrontativo, tratando de subir actores al ring para pelear, tiene que ver con un gobierno que, al revés de lo que se presenta, tiene pies de barro. Hay toda una campaña, no solo de Milei, sino de gran parte de la oposición política, que lo intenta mostrar como un gobierno fuerte, sobre el cual hay poco que hacer, que reprime mucho, que no queda otra. Y más bien todo lo que se ha mostrado en este tiempo es exactamente lo contrario, que cuando salimos por miles a las calles, Milei retrocede,
que desde el balotaje del 23, noviembre del 23, a octubre del 25, Milei perdió casi 16 puntos de apoyo. Es decir, no es un gobierno que esté avanzando sobre la sociedad, sobre el resto de los sectores políticos, sino todo lo contrario. Entonces eso nos lleva a otra conclusión, que es por qué logra aprobar las leyes. Ese es el terreno que le da fortaleza, y por eso de decirles ratas y distintos epítetos a senadores y diputados, en esta ocasión les agradeció, algo que es poco dicho, agradeció a diputados y senadores por haber aprobado las leyes. Esto es, y esto incluye a muchísimos que hasta octubre se presentaban como alternativa, porque este gobierno que le veo pies de barros, la única fortaleza que tiene son los acuerdos con la casta, los acuerdos con sectores del peronismo y sectores del radicalismo que le están dando la aprobación de las leyes más terribles que tengamos memoria. Y esto incluye a muchísimos que hasta octubre se presentaban como alternativa, no nos olvidemos que la campaña del peronismo, incluso yo la padecí bastante con una virulencia muy grande en la ciudad de Buenos Aires, estuvo basada en que agrandando el bloque iban a ser más fuertes para enfrentar a Milei. Agrandando el bloque se venden más caros. Así que hay que hacer un análisis bastante más profundo que las payasadas que hace Milei, que bueno, todos sabemos, es su punto fuerte, ser un poco payasesco, un poco irónico, copiando ese estilo trampista tan característica que yo misma sufrí con cosas que me dan risa porque no me va a afectar lo que diga semejante personaje, pero que no deja de ser machista. Y en cuanto a la violencia, también que se permita, fui la única que lo denunció, que todo el subsuelo del recinto, lo que se llama bajo recinto, estaba tapado de sujetos encapuchados, armados como para una guerra, vestidos de fajina, con armas largas. Yo fui al baño, me encontré con un tipo con una súper escopeta que estaba entrando al baño al lado. O sea, no tenemos por qué naturalizar una cosa así, pero apuesto que no lo escucharon en ningún lado. Bien, escuchábamos a Miriam, muy interesante como siempre, ahí nos estuvimos intercambiando sobre esto último que planteaba, la existencia de militares, policías de élite, ahí en el subsuelo de la Cámara de Diputados, vestidos con capucha, una cosa bastante pocas veces vista, como bien dice Miriam. Ella insiste en que el poder siempre intenta mostrarse omnipotente, lo decías también antes Juan, y en realidad su fuerza radica sobre todo en la debilidad de quienes los enfrentan sin convicción. Hay algo de cierto en eso. Pero me parece importante, al mismo tiempo, y para ir cerrando este bloque, tomar nota de cómo las ilusiones que a veces nos hacemos no se cumplen porque son precisamente eso, ilusiones. Vamos a traer a cuenta, cuando en octubre pasado la ultraderecha ganó las elecciones, y todos quedamos bastante perplejos, algunos analistas y compañeros que suelen enfatizar el optimismo en sus análisis recordaron que Macri también había ganado los comicios de medio término en 2017 y sin embargo en aquel momento cuando quiso aprobar una reforma previsional en el Congreso en diciembre con la nueva composición de la Cámara de Diputados más favorable, diciembre del 23, comenzó la debacle de su gobierno, de diciembre del 17. ¿Se acuerdan ese día de las 14 toneladas de piedra? Sí, claro. Bueno, a partir de ahí comenzó la debacle de Macri. El razonamiento es, ojo que puede ganar las elecciones, tener más poder, pero sin embargo eso no significa mucho. Bueno, eso que pasó aquella vez, ahora nada que ver. Exacto. Y más bien, lo que se confirma hasta el momento, y ojalá nos equivoquemos, es lo que insinuamos en nuestro manifiesto del último número sobre la posdemocracia. Hagamos un pequeño paréntesis para decir que ya está en imprenta el nuevo número, tenemos que hablar de eso pronto. Pero, en ese manifiesto lo que decíamos es que lo que estamos viendo es la consolidación en el plano de las instituciones de un consenso netamente antipopular con una sustracción de derechos permanente, una manipulación de la soberanía y que va a ser muy difícil modificar este esquema desde las propias instituciones porque el sistema político está siendo encorsetado por poderes antidemocráticos, comenzando por el imperialismo que se metió con todo en la propia elección. Hay una frase que vimos en un cartel en alguna de las marchas de los miércoles, no hace mucho, que nos llamó la atención particularmente. Decía, Milei basura, vos sos la democracia. Perfecto. Es desconcertante la consigna porque nos obliga a pensar de otra manera, con nuestras categorías que veníamos esperando que dijera ahí dictadura. No, Milei es la democracia. ¿Qué pasa cuando la democracia formal se vacía de casi cualquier contenido democrático? Obviamente, los problemas de fondo que generan esta democracia, el malestar de la sociedad, no se soluciona, sino todo lo contrario, se empeora día a día con este gobierno. Y de ese descontento que se va a ir convirtiendo en bronca, va a surgir la clave de solución. Pero ese es el tema del próximo bloque.
El aire está en crisis. El aire está en crisis. El aire está en crisis. Crisis está al aire. Crisis está al aire. Crisis está al aire. En el segundo bloque de hoy vamos a comenzar por la severa crisis en materia de empleo y a nivel industrial que está padeciendo el país. La cosa está realmente jodida, la recesión se agudiza y la pagamos los laburantes, las laburantes, pero quedarnos ahí sería una mirada limitada. También queremos destacar que es un periodo de luchas crecientes, de luchas sectoriales crecientes. La propuesta desde la revista siempre es mirar de frente a los quilombos, lo que incluye aceptar los triunfos de la ultraderecha, pero sin perder los procesos reivindicativos desde abajo, aun si no terminan de ser exitosos o de coordinar entre sí. Presentemos números, así tenemos una primera imagen de cómo está el panorama en la mitad de mandato de Milei. El gobierno suele revolear estadísticas falopa, como el crecimiento de la actividad económica, presentados de manera engañosa, de manera falaz. Lo vimos el otro día en el Congreso, de hecho. Por eso nosotros recurrimos a los amigos rosarinos del Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía, de MATE, que tienen investigaciones muy rigurosas y específicamente le pedimos a Natalia Pérez Barreda que nos realice un mapa de la crisis y ella nos dijo lo siguiente. La situación del empleo y de la actividad productiva tiene un panorama bastante crítico actualmente en nuestro país. El caso de FATE, el cierre de la empresa FATE con más de 900 puestos de trabajo menos, se replica cotidianamente, particularmente en el sector industrial. Desde que gobierna Milei se cerraron más de 22.000 unidades productivas. Esto es 30 empresas por día están cerrando en el país. Por supuesto que esto tiene un correlato, que es la pérdida de empleo registrado, de empleo protegido. Desde que gobierna Milei, los datos nos indican que ya se perdieron 324.000 puestos de trabajo registrados. Esto es un empleo cada 3 minutos. De esos empleos, la mayor parte es del sector privado, que tiene casi 200.000 puestos de trabajo menos, y un poco más de 100.000 el sector público. También hay una fuerte pérdida de empleos de trabajo doméstico, particularmente que desarrollan las mujeres, con 23.000 puestos de trabajo menos. Como contrapartida, esta pérdida de empleo formal, protegido, es el crecimiento del autoempleo, del cuentapropismo, que en general Argentina ha tenido un crecimiento secular pero continuo, pero ahora pegó un salto y más de un cuarto de la población ocupada ya se genera su propio trabajo. Esto es particularmente la salida rápida hacia el empleo cuando se pierde un trabajo, que son las aplicaciones, todo lo que sea el empleo de plataformas, que ha crecido sustancialmente en los últimos años. En términos sectoriales podemos ver que, por supuesto, la industria y la construcción son los que mayor pérdida de trabajo han tenido, pero lo llamativo es que el crecimiento de algunos sectores económicos, los únicos sectores que crecen en el país y que sostienen la actividad económica, el crecimiento del PBI, que son el sector agroexportador, el sector financiero y la actividad minera y petrolera, si bien son justamente los sectores que han tenido un buen desempeño el último año, también han presentado pérdida de puestos de trabajo en los 3 casos. Entonces tenemos una situación muy compleja donde el gobierno nacional está apostando al desarrollo de estos 3 sectores que están vinculados a las ventas en el mercado externo, y sin embargo no solo que no son generadoras de puestos de trabajo, sino que han generado pérdidas de puestos de trabajo. Bueno, escuchábamos los datos duros que nos compartía Natalia Pérez Barreda de MATE, pero ahora hagamos zoom en casos concretos. El 18 de febrero se anunció el cierre de FATE, la histórica fábrica de neumáticos ubicada en San Fernando. FATE tiene 80 años de vida y su cierre implicó el despido de más de 900 obreros. Estuve la semana pasada en las instalaciones allá en San Fernando para entrevistar a Ariel Godoy. Ariel es un obrero del sector de producción de neumáticos para camiones, pero también es un experimentado militante desde hace casi 2 décadas del SUTNA, que es el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático de Argentina. Lo siniestro de este cierre es que ocurrió un día antes, su anuncio, ¿no? Ocurrió un día antes de la aprobación de la reforma laboral. Esto provocó
el desconcierto y la furia de los obreros, por supuesto, pero también del gobierno nacional, porque lo entendió como una extorsión a cielo abierto por parte del dueño de FATE para limitar las importaciones chinas. ¿Quién es el dueño de FATE? Es el poderoso Javier Madanes Quintanilla, un empresario diversificado cuyo principal activo es Aluar, la empresa líder en producción de aluminio del país, ubicada en Puerto Madryn desde 1974. El caso de Aluar es perfecto para entender cómo se forjó la burguesía vernácula. Como el aluminio requiere de un uso ultra intensivo de energía eléctrica, el Estado en su momento le construyó la hidroeléctrica Futaleufú, que Madanes Quintanilla usufructuó a partir de 1978. Para que tengan un parámetro, Aluar utiliza la misma cantidad de energía que una ciudad de más de 1 millón de habitantes, como Rosario, por ejemplo. En 1995, durante la fiesta privatista, Madanes Quintanilla se quedó con el 59% del paquete accionario de esta represa por el plazo de 30 años. En 2025, el año pasado, se debía realizar una nueva compulsa, ya vencidos los plazos, pero el gobierno nacional decidió posponerla. Ahora, como venganza por el cierre de FATE, Milei y Caputo quitaron una ley antidumping aplicada por Sergio Massa durante el gobierno del Frente de Todos, que protegía el ingreso de aluminio desde China. Y acá hay una ambivalencia, es una venganza, pero a la vez detectaron que Aluar aprovechó esa ley antidumping, que lo beneficiaba en el mercado, para aumentar el 7% en dólares los precios internos. En el caso de los neumáticos, efectivamente, las importaciones están haciendo estragos en el sector. Bueno, mirá vos, interesantes esos tejes entre, ¿no?, los empresarios también y el gobierno. Pero el tema es que una vez anunciado el cierre por parte de la empresa, de la patronal, los trabajadores rompieron el alambrado de seguridad y se instalaron en el ingreso del predio. En el ingreso al predio, en la vereda se pusieron gazebos para garantizar la presencia de los laburantes y la militancia que vino a apoyar, para estar atentos a cualquier intento de vaciamiento, ¿no?, de las máquinas y demás de la empresa. FATE es un monstruo grande, tiene más de 40 hectáreas. El predio, lo curioso es que en los últimos balances le habían dado positivo a la empresa. Esto abre un cono de dudas acerca de si no se trata efectivamente de un vaciamiento patronal, ¿no? Pero vamos con el SUNDA, un sindicato combativo, basista, cuyo secretario general es Alejandro Crespo, líder de la lista negra. El SUNDA tiene una frondosa historia de lucha que en esta última etapa se forjó a partir de 2007, durante el esplendor del kirchnerismo, a quien este sindicato le peleó sin tregua por mejoras salariales. Allí emerge una nueva camada de militantes, un nuevo activismo, digamos, obrero, fabril, joven, esa camada politizada en las luchas del 2001, a la que se sumó poco a poco la militancia trotskista también. En 2008 ganaron la seccional de San Fernando y en 2016, ya con Macri, se quedaron con el gremio a nivel nacional. Este miércoles último se movilizaron al Ministerio de Trabajo y fueron salvajemente reprimidos por la policía porteña, ni bien llegaron al ministerio. La semana que viene vamos a publicar una extensa entrevista con Ariel Godoy, hecha por Juan. Va a estar muy interesante ahí en nuestra página web, ¿no? La pueden buscar en revistacrisis.com.ar, pero a modo de adelanto vamos a compartir ahora un audio con sus hipótesis sobre qué hay detrás del cierre de FATE. Nosotros en la fábrica éramos, en marzo del 2024, éramos 1.500 laburantes. A la hora del cierre de la fábrica, cuando anunció el cierre, éramos 700. Entonces, entre despido y despido indirecto, como le decimos al apriete para que te vaya, porque el apriete para que te vaya era... Sí, para que te arregles. Éramos 4 turnos de trabajo, de 4 turnos de trabajo pasamos a 3 turnos de trabajo, y de 3 turnos de trabajo pasamos a 2 turnos de trabajo. Así estábamos trabajando. Era una situación así como que se venía una mano complicada. Yo personalmente no me imaginaba el cierre, el planteo de cierre. Pero igual el planteo de cierre cada vez más se va desculando de que es una mentira, es una trampa. Una estrategia de Madanes para conseguir que... La cuestión de la licencia, no, de la importación de cubiertas chinas, ¿no? Creemos que está por ahí la cuestión, creemos que está mezclada también con borrar una caracterización de ese momento político que tenía Madanes para hacer mierda un proceso, el proceso que te vengo contando del 2007 para acá, organizativo.
proceso organizativo que es esto, ¿no? Te conté recién de que logramos estar 10% por arriba de la inflación. Cuando no logramos estar por 10% arriba de la inflación, veníamos empatando la inflación siempre. Peleas todos estos años, casi 20 años, por las condiciones de trabajo. Te contaba, son condiciones de trabajo muy duras. Se dio toda una pelea muy fuerte con respecto a las condiciones de trabajo, por los accidentes que había, nosotros teníamos calculado que cuando fui secretario de Seguridad y Higiene Laboral habíamos calculado con datos incluso de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, de que en el gremio de neumáticos, no solo de esta fábrica, sino en el gremio en total, había un accidente promedio por día. Yo creo que es un contexto donde es, por un lado, el tipo sacar estas cuestiones que tiene una pelea con el gobierno, y no es un modelo económico que le convenga, evidentemente, ni a él ni a varias patronales. Y por otro lado está esto, el proceso organizativo. ¿Qué mejor momento político de avance contra los derechos de los trabajadores para tratar de borrar esta experiencia? Entonces nosotros ahora decimos, esto huele mucho a una trampa, esto huele a que no quiere que nos vayamos todos con una indemnización y a resetear la fábrica, le decimos nosotros. El día de mañana arrancar la fábrica de, no sé, que pasen 4 o 5, un año, y que reabra la fábrica con trabajadores nuevos, con convenios más flexibilizados, bajo la ley laboral nueva, sin un colectivo organizado de laburantes. Sigamos la recorrida ahora, vamos a Tierra del Fuego, en Río Grande. Específicamente se está viviendo un momento sumamente crítico en la tradicional fábrica de aire acondicionado Aires del Sur. Este es un ejemplo entre cientos de casos en todo el país que vemos todos los días. Estuvimos en comunicación con un trabajador de allá, de Aires del Sur, que nos contaba que desde mediados de enero de este año los dueños se borraron. Desde entonces los trabajadores empezaron a hacer changas para llenar la olla y ahora la fábrica está tomada, el gobierno municipal les está enviando bolsones, son 140 obreros junto a sus grupos familiares, a los que se le suman además todo el sector que se arma alrededor de eso, ¿no? Servicios como comida, transporte, seguridad, más los trabajos indirectos que son carga de abastecimiento de agua, logística, mantenimiento de tercerizados. Bueno, este trabajador lo que nos planteaba es el gran dilema de esta época, que es si quedarse para tomar la fábrica o salir a resolver la urgencia económica insertándose en las economías de plataforma, en los repartos, conducción. Entre esos dos polos es que se está dando la discusión. Sí, Nati, y un sector que radicalizó como quizá ningún otro en las últimas semanas, en el último mes, sus reivindicaciones salariales y por las condiciones de trabajo, es la policía. Un bastión esencial para sostener el actual modelo represivo de la ultraderecha, pero también los ajustes en las provincias. Las movilizaciones policiales fueron muy fuertes en ciudades como Rosario, en febrero, en Mar del Plata y esta semana en Jujuy. Se cortaron calles, se bloquearon jefaturas, se agredieron a jefes policiales en Rosario y en Mar del Plata. Hay todo un involucramiento de las familias. En el caso de Rosario, que creo que fue el más estridente, porque es una ciudad que está asignada por la violencia narco, y por un gobierno provincial que ha hecho alarde de su alianza cerrada con los uniformados. Lo cierto es que el conflicto se extendió allá en Rosario durante varios días. Un punto que directamente aterró al gobernador Maximiliano Puyaro fue que se levantaron las bases, es decir, los agentes que patrullan las calles, en general jóvenes provenientes del norte de la provincia de Santa Fe, lo que provocó un quiebre en la cadena de mandos. Finalmente el gobierno tuvo que ceder y elevó los salarios un 40%. Los milicos que nos reprimen cobran solamente entre 700 y 900 mil pesos promedio en la Argentina. Ahora, por ejemplo, en Santa Fe, en Rosario, pasaron a 1.350.000 pesos por mes. De allí, por supuesto, los levantamientos y las broncas. Y esto es importante, lo dejamos solo subrayado. Hay indicios ciertos de que este conflicto, al menos en Rosario, va a volver a escalar. Uh-huh. Ya hablaremos del tema, hay que correr ahora porque se nos está acabando el tiempo. Hay una noticia que nos tiene expectantes entre toda esta conflictividad, y es la creación hace muy poco tiempo del FRESU, el Frente de Sindicatos Unidos, un espacio multisectorial de sindicatos que se hartó de la pasividad y los acuerdos de la CGT. Está integrado, sobre todo, un poco conducido, animado, empujado por la UOM
dos grandes sindicatos, o un gran sindicato como la UOM y los aceiteros, un sindicato muy importante en los últimos años por su combatividad y eficacia en la lucha salarial. También está la Asociación de Trabajadores del Estado, están los ATE, digamos, están los aeronáuticos, las dos CTA y más de 100 organizaciones obreras que empiezan a confluir en ese espacio. La pregunta es, ¿tiene un aire esto al MTA, ¿no? Al movimiento de los trabajadores argentinos que durante los años 90, conducido por Hugo Moyano, también paralizó un poco sin irse de la CGT, pero desplegó una línea combativa en las calles. Ellos se movilizaron, el FRESU, el día del paro, cuando la CGT solamente llamaba paro y no a movilización, ellos también se movilizaron, se volvieron a movilizar el día que se trató en el Senado por última vez la reforma laboral y se aprobó, allí fueron hasta la plaza. Esta semana ambos sindicatos, los dos más importantes, la UOM y los aceiteros, estuvieron en elecciones internas de sus sindicatos renovando sus conducciones, tanto Ariel Furlan, que es el secretario general de la UOM, como Daniel Jofra, renovaron su conducción. Y con este último, con Daniel Jofra, un gran amigo de la casa, también de la revista, estuvimos hablando para preguntarle qué balance hacen de esta primera etapa de surgimiento del FRESU y qué expectativa tienen hacia adelante, cómo sigue esta lucha. Nos dijo lo siguiente Daniel Jofra. El balance es altamente positivo. Hay que pensar de que el FRESU se formó hace un poco más de un mes, en el mes de enero, con 25 organizaciones y hoy hay más de 120 organizaciones. Seguramente se van a ir sumando aquellas organizaciones que no se ven representadas por la CGT. Seguramente incluso va a haber trabajadores y trabajadoras que sus organizaciones no quieran estar dentro del frente del Sindicato Unido y van a venir individualmente ellos a un espacio que quiere defender a los trabajadores. Hicimos una movilización grande en Córdoba, una en Rosario y 3 en Capital Federal, que la última fue más concurrida que las anteriores. Vamos de menor a mayor. Obviamente que también tenemos dificultades, ¿no? Porque cada uno tiene su problemática particular de su organización y bueno, estamos remándola con la coyuntura actual de todas las organizaciones y la problemática que tiene cada uno. Pero le veo futuro, obviamente, ¿no? Es por una cuestión de necesidad y de convicción de los dirigentes que consideramos que la medida de fuerza, la huelga y la movilización son herramientas fundamentales para expresar la bronca, para defender a los derechos de la clase trabajadora. Pensemos que el 90% de los trabajadores registrados está por debajo de la línea de la pobreza. Mirá si tenemos motivo como para seguir unidos y concentrados en la lucha. Ojalá porque podamos hacer algo parecido a lo del MTA, en donde era la alternativa a finales de los 90, a principios del 2000, de una CGT que también estaba inmóvil a los procesos políticos que se estaban llevando a cabo. Así que seguramente vamos a hacer algo diferente, pero bueno, con el mismo objetivo que defender a la clase trabajadora. Bueno, vamos a darle cierre a este bloque, medio volando. Confiamos y apoyamos las luchas de FATE y todas las luchas desatadas en el país, pero a la vez tenemos un problema. Los dueños, a su manera, protestan contra las consecuencias del modelo de Milei, que consiste en una apertura importadora para bajar los precios con un dólar planchado. Pero aún así, a pesar de verse perjudicados, hay 2 puntos a pensar. Uno es que se trata de un empresariado diversificado. Roca pierde con el acero, pero gana fortunas en Vaca Muerta. Rapalini, el capo de la UIA, pierde con su cerámica Alberdi, pero acaba de comprar una hidroeléctrica, y así. Uh-huh. Y como segundo punto es que la burguesía industrial opta por aceptar la pérdida económica que lo perjudica, pero está eufórica
con el arrasador disciplinamiento político de la clase trabajadora, de nosotros, a través de leyes y también ganando, por ahora, la discusión política. Esto fue Crisis en el Aire, un programa de la revista Crisis conducido por Natalia Gelós, Mario Santucho y Juan Pablo Hudson. En la producción, Facundo Iglesia, Melissa Rabanales y Nico Perrupato. La ilustración es de Nicolás Daniluk y la edición de este episodio estuvo a cargo de Alejandro De Masi. Yo soy Flor Badaraco. Si te quedaste con ganas de más, en nuestro canal de Spotify podés encontrar La Tangente, una reflexión filosa sobre temas públicos que nos resultan indispensables. Esta semana, Pablo Solana analiza la figura del infiltrado en las movilizaciones de protesta del presente. Y también Crisis Internacional, nuestro segmento de geopolítica donde Viole Weber hace una radiografía de la guerra en Irán. Y recordá, el número 71 de la revista está por salir. Reserva tu ejemplar en revistacrisis.com.ar/tienda. Nos encontramos la próxima semana.